noches, bienvenidos a la 17ª edición del Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México, DocsMX. Muchas gracias por estar aquí. El siguiente documental se titula Mapuputran y contamos con la presencia del director Roberto Urzúa Castillo. Viene con su hija y con su pareja. Me da mucho gusto que estén aquí. Roberto, ¿nos quieres comentar algo antes de que inicie tu documental? Bueno, primero que nada agradecerles por venir. Muchas gracias a DocsMX por invitarnos. Estoy acá con mi hija Aurora, mi pareja Daniela que está ahí grabando. Y más que nada quería agradecer a mi familia, para el pueblo mapuche, que son uno de los pueblos originarios del sur de Chile. Es muy importante la familia y los ancestros. Para ellos los ancestros viven en nosotros, entonces yo siempre que inicio una función me gusta recordarlo a mis padres, Roberto y Erika, a mis abuelos, Pedro, Erika, Roberto y Mireya, especialmente a Mireya que murió este año, que pasó a otro estado, pero que está presente con nosotros. Y nada, hoy día estaba escuchando a varias personas diciendo que las películas se escriben 4 veces, en el guión, después con la cámara, después en la edición y en la última con ustedes, con el público. Y desde que empezó el proceso de esta película, a pesar de que dura 29 minutos, pasaron 5 años. Y en el fondo cambió mucho. Desde que empezó esta historia hasta hoy día, cambió mi país, cambié mucho yo. He pasado por todos los estados, sobre todo como en mis ideales, porque durante el proceso de la película se vivió una revuelta, como nunca pensé que se iba a vivir. Luego se vivió un momento democrático donde se escribió una nueva constitución y finalmente se rechazó esa propuesta, lo que me dejó totalmente devastado y sin mucha fe en nada. Pero nada, es importante que la película se vea. Lamentablemente en Chile no se ha visto mucho, pero agradezco mucho la oportunidad de poder mostrarla, sobre todo en Latinoamérica, porque siento que Chile es una representación de todo lo que ha pasado en nuestro continente. Y eso. Bueno, pues muchísimas gracias. Los invitamos al final para tener un breve conversatorio con Roberto y disfruten el documental. Gracias. Cambios deben comenzar desde la gente. Ya llevamos mucho tiempo esperando que las cosas cambien. Es hora de actuar. Muchísimas gracias por permanecer. Bueno, les quiero comentar que tras su primer corto, el falso documental Soparonor Tobar, que hizo Roberto en el 2009, ahora dirige Águilas Siderales, bueno, esa fue del 2011, y el experimental Telemetría del 2014. En 2018 realizó su ópera prima de largometraje, El Buen Vecino. Me gustaría saber si alguien tiene algún comentario, duda. Muy bien. Primero que nada, felicitaciones, me gustó mucho el mensaje, el documental, y quería saber cómo había sido la decisión de tomar esta perspectiva de fotografía aérea durante todo el cortometraje. Sí. No sé si eres aficionado al dron o era un pasatiempo y cómo lo planeaste. Sí, como esta vista cenital fue como una obsesión desde chico. Me acuerdo, no sé, haber tenido 15 años y vi una exposición cerca de la Moneda del Palacio Presidencial, donde
no podemos ver desde arriba. Y al final algo que te da otra perspectiva, y como lo que hablo ahí también, que en el fondo uno ve a la Tierra como un personaje, como un ser vivo. Y bueno, el proceso fue bien largo porque yo no pensaba hacer una película al principio, sino que simplemente grabé. El dron se convirtió en un miembro más de la familia, porque todo lo que hacíamos con la Aurora y con la Daniela estaba ahí, y íbamos a la playa o al campo o al cerro, o al norte o al sur, estaba ahí. Y después de estar 4 años más o menos grabando, llegó la pandemia y empecé a revisar todo el material de nuevo. Había tratado de hacer algunas cosas, pero nunca las concreté. Y ahí fue como, tengo que hacer algo. Estoy viendo como lo que es más impactante es la laguna para mí, o sea, ver cómo se secó la laguna en un par de años. Para mí fue impresionante, y pensar en mi hija, que quizá muchas más lagunas van a secarse en lo que va a vivir su vida, fue algo que me movió a hacer esto. Y ahí vino todo un proceso de montaje en el que edité primero sin vuelo, como que pensé en un momento hacerla solamente de audio, o sea, música e imagen. Pero finalmente el mensaje se fue complementando con lo que fui aprendiendo del pueblo mapuche, porque como decía ahí también fue algo que siempre me interesó, y se fue dando una relación con dos personajes muy importantes que fueron Aniceto Yehuful, que es mi machi, mi médico mapuche, y con el que fui aprendiendo mucho de la cultura, y en el fondo yo mismo me convertí en un paciente de su medicina. Y por otro lado, mi Quimelfe, que es mi profesora Elisa Loncón, que fue la presidenta de la convención de la Asamblea Constituyente, con la que también aprendí otra visión de una mujer mapuche que nació en una comunidad mapuche y que creciendo tomó también el lado occidental, estuvo en la universidad, se fue a estudiar a Europa y transmitía la cultura de otra manera, porque en el fondo como que eso es lo que aspiraba a ser yo, una especie de puente entre el mundo occidental y lo que piensa la cosmovisión mapuche. Muchas felicidades, es un documental excelente, me fascinó. Yo quiero preguntar un poco, yo no sabía de la comunidad mapuche, cerca de donde queda de Chile, es lo que más o menos al final descubrí. Ellos viven, bueno, es una comunidad como indígena, y ellos cultivan sus propias cosas, o sea, ¿a qué distancia de qué lugar de Chile, de Santiago? Bueno, en un momento casi todo Chile fue poblado por los mapuches, o sea, de a poco, desde que empezaron a llegar los incas, se fue corriendo un poco esa frontera hacia el sur, y después cuando llegaron los españoles, los mapuches fueron de los pocos pueblos prehispánicos que lograron mantener su independencia. O sea, ellos tenían un límite que es el río Biobío, donde finalmente se logró un tratado donde los mapuches tenían su propia nación, y de ahí para el norte estaban los españoles. Y bueno, han pasado muchos años y ellos siguen resistiendo. Y lo más terrible es que en el fondo ellos siempre fueron un pueblo de tradición oral, son un pueblo de tradición oral, de la palabra, la palabra en sí, para ellos el subum es muy importante. O sea, si yo te digo a ti que yo voy a llegar mañana a tu casa, voy a llegar mañana a tu casa. Entonces los diferentes estados españoles o chilenos se aprovecharon de eso para ir corriendo los límites hasta invadirlo, y bueno, y hasta el día de hoy es un problema súper fuerte porque toda la zona del sur de Chile está plagada de forestales, empresas forestales, como lo que vieron ahí. Y eso invadió su territorio, y con el beneplácito del Estado, porque el Estado tira militares para el sur y en el fondo protegen a los poderes económicos. Y bueno, y otra cosa que es muy triste también es que la medicina
medicina mapuche se basa en la planta. Ellos tienen cientos de plantas y para cada enfermedad, tanto como natural, física como espiritual, ellos tienen un remedio en la planta. Y como las forestales se han tomado sus territorios y se les está acabando en la web, ya las machis, los machis, los médicos, cada vez les cuesta más encontrar su medicina. Hola, buenas noches, porque es un gran, bueno, es corto el mensaje. Creo que para mí hora y media sería muy bueno porque está presentando cosas muy importantes y hace ver que entre los humanos existe todavía mucha envidia y lejos de estarnos uniendo nos estamos atacando tanto que por eso no progresamos. Una pregunta es si ahí en Chile, en este lugar que se está presentando, que no vi exactamente dónde es, ¿de qué manera se están organizando? Escuché el nombre de una mujer que está organizando algo. ¿Se podría saber hasta dónde? Y referente a todos los remedios que tienen a través de las plantas, flores, me imagino que también, ¿de qué manera podrían organizarse, si es que ya lo están haciendo, para que se difunda todo este trabajo que están haciendo? Porque es un descubrimiento que realmente nos acerca a la naturaleza porque somos parte de ella. Entonces, mientras más nos alejamos, es por eso que vienen las enfermedades. Ahorita se está padeciendo en Ucrania, pues la guerra, ¿no? Y qué contraste contra, ustedes ahí lo mencionan, mientras en un lugar están bailando, aquí en México podemos decir que bailamos, allá están muriendo. Entonces, ¿qué se puede hacer para que todos en el mundo nos unamos y realmente vivamos en un mundo de armonía y de paz como lo están manifestando ahí? Es muy bonito y a mí se me hace que sí faltó mucho más tiempo para que presentaran más cosas importantes que de seguro tienen mucho. Muchas gracias. Te invito a que hagas otra. Estoy haciendo otra, pero bueno, ahí después les cuento. Son altas preguntas y bueno, la primera que me hizo fue sobre esta mujer, Elisa Loncón. Bueno, claro, es algo que yo asumo como que se conoció en todo el mundo, pero en el 2019 una gran revuelta en Chile y fue porque subieron el pasaje del metro, que empezaron los estudiantes a pasarse las vallas del metro y ahí empezó a subir como una energía muy fuerte. Se unió todo el pueblo al final y salió a la calle, como esas protestas que se dan al final es de esa época. Y lo único que se pudo hacer para calmar un poco esa euforia y sed de justicia fue crear el proceso de una nueva constitución. Porque en el fondo la gente que salió a la calle eran los niños que viven en los hogares de menores, eran los pueblos originarios que nunca fueron reconocidos, era la gente de la clase media que, como digo ahí, vive a costa de créditos. Fue una unión, una cosa muy especial que tuvimos la suerte de vivir, pero que también tuvo sus consecuencias. Más de 400 personas fueron heridas en los ojos, disparos directamente en los ojos y sufrieron daño ocular. La represión en Chile es muy fuerte y es una herencia de la dictadura que no se acaba. Y lo mismo la Constitución, o sea, este proceso que yo le digo que duró 2 años, 3 años, fue muy fuerte porque en el fondo los medios, internet, las redes sociales, como lo hemos visto en Estados Unidos, como lo hemos visto en todas partes, hicieron una gran campaña de desprestigio de lo que se estaba haciendo. Al mismo tiempo hubo cosas que se equivocaron, obviamente, pero fue una asamblea constituyente elegida en un momento muy especial y mucha gente que nunca había hecho política. Era gente de la calle, era gente que había estado en las protestas, era gente, una mezcla, porque también había gente de derecha, había gente de izquierda. En fin, fue un proceso muy triste porque se logró una constitución muy innovadora, se escribió paritariamente, se escribió de una manera feminista, ecologista, donde se preservaban los derechos del medio ambiente, los derechos del agua, que en Chile es privatizada, los derechos de los pueblos originarios. Y al final
es como una gran decepción porque, claro, por un lado Chile quizás no estaba preparado para algo tan innovador. Vino la pandemia y todo, que también es como, qué miedo hacer cambio ahora. Pero yo siento que era el momento, porque ¿cuándo? Si no, o sea, uno puede estar esperando siempre. Y eran cambios estructurales para mejorar nuestra manera de vivir, o sea, acercarnos un poco a un estado de bienestar, donde estén asegurados nuestro derecho a la salud, a la educación, a las pensiones, que son una miseria. Y lo otro que me había preguntado era de la medicina. ¿Cómo se organizan ahí Claro. para poder difundir tantos descubrimientos que Sí. tienen de todas estas plantas, Sí. flores y toda la naturaleza que están descubriendo todo su, pues ahora sí, sus beneficios Sí. para poder curar a las personas? Sí, bueno, de a poco igual han pasado cosas buenas, por lo menos, que por ejemplo se ha integrado la salud intercultural en los consultorios, en los hospitales. La gente, por ejemplo, ahora hace poco conocí una machi, una médica mapuche, que va toda la semana a un hospital y atiende, tiene sus pacientes. Por otro lado, siempre yo siento que la forma de organizarse es muy autogestionada. Las comunidades ellas mismas hacen su invernadero, buscan formas, porque al final, si ellos tratan de pasar a las forestales o a pasar a territorios que ancestralmente eran suyos, los matan. O sea, ahora hace poco mataron a un joven porque tenía un desencuentro legal con alguien que estaba ocupando ilegalmente su tierra y le mataron a sangre fría. Y así escándalo y escándalo. Esta polera habla de eso, porque los montajes que se hacen allá son horribles. O sea, con solo decirle que hace un par de años, 2018, como un año antes de la revuelta, se mató un joven mapuche que andaba en su tractor en el campo por la espalda. Y en los medios, en todos los medios salió que había sido un enfrentamiento, el gobierno dijo que él estaba disparando, y después se liberó la imagen de la GoPro del militar, que nunca, o sea, era una persona que andaba en su tractor en el campo y le dispararon por la espalda. Entonces es como Chile duele mucho porque hemos vivido mucha tristeza, mucho dolor, y hemos pasado por dictadura, como, bueno, hay otra película que se presentó acá que está muy bonito también, Punto de Encuentro, que habla de eso, de cómo nos duele, hay tanto que sanar en Chile por el dolor que hemos pasado. Un espejo de México. Tristemente tenemos comunidades que no sabemos lo que están pasando, ¿no? Queremos cerrar los ojos. Estamos viendo por medio del cortometraje lo que también está pasando en nuestro país y no queremos abrir los ojos. No estamos negando a ver. Yo lo que digo y te agradezco, porque ahorita yo pensaba que hasta era la Ciudad de México, pero aquí, profesor, dijo que no crea Chile. Y es que se parece mucho. Y la verdad es una tristeza que no estamos haciendo nada para cambiar. No solo exigir a los otros o a los políticos, a quien sea. Somos nosotros que tenemos que empezar a cambiar por nosotros mismos para poder generar una cadena positiva, ¿no? Como dice la Lupita. Y tenemos que empezar a ver lo que hay en nuestro país antes de ver lo de los otros países. Y ya con lo que tú nos mostraste, yo creo que abre los ojos para lo que está pasando aquí. Te agradezco. Muchas gracias, sí. A mí también me ha pasado que siento acá en Ciudad de México un parecido con Santiago, con Chile, como una mirada parecida también y una historia parecida. Y como lo que hizo usted, a mí me da mucha pena porque yo nunca había hecho campaña para un presidente y ahora la última elección fue entre un presidente joven que participó en las marchas y en las protestas de estudiantes, fue presidente de la Federación de Estudiantes y todo, y por el otro lado era la ultraderecha casi nazi, o sea, era uno otro. Y yo por primera vez hice campaña y creí que en el fondo
de alguna manera los cambios y las cosas que siempre él habló antes de ser presidente se iban a cumplir, y me llevaba una decepción porque en el fondo la misma militarización de Wallmapu, que es el territorio mapuche, él siempre dijo que le iba a terminar, y aquí estamos y siguen los militares en el sur. Un tratado internacional que en el fondo él salía siempre con la polera del TPP-11, que es un tratado que nos limita nos limita a seguir siendo un país extractivista, y él tenía el poder de eliminar ese tratado y sacarlo de discusión, y el tratado pasó al Congreso y el Congreso lo aprobó. Entonces como que me ha matado toda la esperanza un poco en la política, porque ¿qué esperar de alguien que tiene casi mi edad y que pensamos casi lo mismo, que yo creía que pensábamos lo mismo? Obviamente no es lo mismo estar en el poder, obviamente debe ser muy difícil, pero uno esperaba de que siendo joven tuviera esa valentía, y no lo ha demostrado hasta ahora. Ojalá que lo haga. Yo no he perdido la esperanza, pero no he visto eso. O sea, se ha visto como gobernado por los mismos de siempre, como si... Entonces eso, pues como el poder está en la gente, como lo que hemos hablado, lo que dices tú, de hacer las cosas uno. Si es que uno, no sé, deja de comer carne porque la carne consume miles de litros de agua, es algo que va a tener una repercusión quizás pequeña, no sé, pero, no sé, ayudar en la comunidad, conocer a tu vecino, crear cosas. Por eso digo que algo de esperanza tengo en la humanidad todavía, porque en el fondo los que gobiernan son muy distintos al pueblo, y la gente mueve esos cambios. Yo soy alguien muy privilegiado, crecí con muy buena educación y todo, pero no por eso no voy a creer que el compañero al lado pueda crear una diferencia. Acá tenemos otra pregunta. Sí, hola, buenas noches. Muchas gracias por tu cortometraje que nos trajiste aquí a México. Quiero preguntarte cuál es tu visión de, porque ya nos hablaste un poco de ello, ¿no? Como los medios masivos, quiero entender, pero yo también seguía muy profundamente las noticias, ¿no? Para enterarme. Yo estaba casi seguro que se iba a aprobar la nueva constitución, que algo tan increíblemente bueno como nos comentas se va a pique, ¿no? Los medios masivos solamente, quizá polarización de la sociedad. Sí, yo creo. Y la otra pregunta es, había un tema de educación, no me enteré, porque había reformas como la educación y su privatización, la nueva constitución. Sí. Bueno, yo creo que algo que todos nos preguntamos, porque yo también estaba muy seguro de que iba a ganar. O sea, se hicieron 2 plebiscitos. El primero fue apruebo o rechazo empezar a crear una nueva constitución, y se aprobó por un 80%. Y también estaba la opción de que la escribiera una convención constitucional, que es lo mismo que una asamblea constituyente elegida democráticamente, o una asamblea mixta entre congresistas y gente elegida. Y también fue arrasante lo de la asamblea constituyente. Y bueno, haciendo como autocrítica, porque también yo creo que no es atribuible a un factor, fueron muchas cosas. Una es los medios, lo que ya le hablé. Por otro lado, entró mucha gente que nunca había hecho política, o sea, que estaba en la calle, que era independiente. Se cometieron muchos errores comunicacionales. Hubo, por ejemplo, un convencional, un participante de la convención, que hizo toda una campaña por el cáncer, que él tenía cáncer y se descubrió después que no tenía cáncer. Y él representaba la lista del pueblo, que era la lista como de gente que fue la que estaba protestando en la calle. Y eso se desarmó, y claro, los medios se aprovechan de eso y hacen todos los días noticias. Y hubo mucho error comunicacional de poder comunicar algo tan complejo como es una constitución también. Porque si no tiene educación, ¿cómo le va a explicar a alguien lo que es una constitución? Y no las mentiras que inventaban. O sea, inventaban desde que te van a quitar tu casa, de que no vas a tener ahorros para tu previsión social. Se inventaron tantas cosas que, como no había una educación y no hay una educación pública sólida, es fácil caer. O sea, que los medios son súper convincentes y tienen sus estrategias para llegar a la gente que quieren llegar. Entonces, claro,
La Constitución del 80 es una constitución que no te asegura derechos, sino que te da libertades de elegir tú si quieres educación privada o pública. Por eso mismo hace que los derechos sociales no estén garantizados. Y eso mismo es como la base, la estructura de una educación súper llevada por el lucro. Entonces no hay una verdadera intención de tener una buena educación, sino de lucrar con ella. Sí, pues ya. Desde luego, unida a la felicitación, porque bueno, ahora sí que en pocas palabras, poco tiempo, haces una muy buena presentación de lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo ahí, que ocurre en todo el mundo, ¿verdad? La forma de producir, ¿no? Que acaba con los recursos naturales, el agua sobre todo, esta irracionalidad de la producción contrastada con el desperdicio, ¿no? Porque de las dos cosas hay pues cifras y datos inconfundibles. Y bueno, esta alianza, pues, esta relación entre esa producción y la devastación y los medios, está mostrando lo que la filosofía del pueblo mapuche, pero también eso traducido en toda la resistencia también que tienen todos los pueblos en todo el mundo para contrarrestar esa alianza perversa entre los grandes productores que están pues protegidos por la globalización. Es eso, ¿no? La alianza de esta producción que se retroalimenta en cómo se retroalimenta los medios de comunicación y los gobiernos. Entonces, ¿qué pasa en Chile? Con un gobierno que está planteando, que está surgido de un movimiento, ¿no? Que no de una revolución profunda, porque fue un movimiento pues como demasiado rápido para conmover y modificar las conciencias, ¿verdad? Entonces, como en un lapso tan corto resulta pues sin un fracaso, no una continuidad, que tú digas, bueno, es lógico que un movimiento así, algunos errores, bueno, aparte de esa alianza, mencionabas al final cómo trabajaron los medios de comunicación para esto, pero el gobierno que da los medios, pues ahí hay una falla, ¿no? Porque es en la organización y en la exigencia a un gobierno que está planteando, no decir, bueno, ya se perdió, porque lamentablemente todo es un esfuerzo y un movimiento que tiene que tener una continuidad. Si ya está planteado ahí, ¿qué es lo que dice la nueva constitución respecto a los recursos naturales? Toca esos aspectos de la producción, toca esos aspectos del manejo de la comunicación, o no los toca, porque si no los toca, aun cuando se votara a favor, el cambio no va a ser posible. Sí, no sé si se tocaba, o sea, era una constitución muy innovadora en ese sentido, sobre todo para Chile, porque se protegían las fuentes de agua, se protegían los glaciares, se protegían al fondo los recursos. Y teniendo una constitución que protege tus recursos, obviamente es más difícil estar explotándolos todo el rato, creo yo. Pero al final, yo creo que tiene mucho con lo que dices de esta unión entre el gobierno y los poderes económicos. O sea, ¿quién es el que realmente gobierna los países? Yo creo que ahora la política en sí está manejada por los poderes económicos. Y una cosa más, o sea, ni aún teniendo esa buena constitución, que por ejemplo aquí en México la tenemos, fue resultado del movimiento, ha tenido y planteaba justamente todas las garantías para la gente, para su sobrevivencia y todo eso.
Y además, bueno, con capítulos, reforzada con capítulos de protección ecológica, todo eso. Y sin embargo, no ocurre nada. O sea que tampoco hay que apostar mucho a una constitución si no va acompañado de la movilización. Y aquí mismo, pues nada más ver nuestro símbolo, que son los volcanes, ya no tienen hielo. O sea, el glaciar de la mujer dormida, ya no existen en la época que debían estar. Y ojalá, pues es una buena metodología esta que propones, de estar filmando lo que está ocurriendo en cada país. Y está pasando muy rápido. O sea, Muy rápido, muy rápido. no sé cómo habrá sido acá, pero en La Laguna fueron 3 años, 4 años, y eso no pasaba antes. O sea, Una última. Gracias. Ya sé que no me quiero extender demasiado, nomás quiero felicitarte porque chico siempre he querido ver el mundo desde otra perspectiva, o sea, siempre me ha llamado la atención verlo desde arriba. Y cuando estaba niño había un helicóptero que nos daba vueltas gratis allá en esa linda vista y nunca pude subirme y desde entonces no he podido. Por eso cuando he tenido pocos vuelos voy como los niños ahí por las ventanillas viendo, porque sí, para mí la esencia de tu trabajo es ese, observar a la tierra, que es un ser vivo. Tengo un libro grandotote que trajeron de Francia, una amiga de mi mamá, y ahí comprendí mejor todavía con esas fotografías que la tierra se ve como que es un ser viviente. La veo como cuando ve uno la carne en la carnicería, así, los nervios y las grasas y todo, o sea, y dije, es que es así. Y cuando mencionas de que la filosofía mapuche, y aquí en México también, les piden permiso a la tierra para poder laborar, para sacar un producto, pero también devolvérselo, o sea, me das y te doy, ¿no? Y obvio que hemos abusado como humanos de todo eso, nada más saco para acá y no te devuelvo, porque son las grandes extensiones de tierra super explotadas, y que como bien decías, toneladas que no llegan al consumo, y eso es un abuso. Y contestando, y ya para no tener mucho de después la señora, pero yo le quería decir, siempre oigo que la gente dice, ¿qué se puede hacer? Y es que está en nosotros el hacerlo. Yo todos los días cuido mucho el agua, cuido mucho los recursos y trato de sacarles el mejor provecho para no abusar de ellos. Y desde ahí, con este trabajo, nos ayudamos a sensibilizarnos, y con nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar, pues eso es como se hacen los grandes cambios. Porque siempre esperamos que si una constitución política, que si tal político. No, para mí no es. Para mí es empezar a hacer día a día con tu propia existencia esos permisos, sin tener que creer en religiones X, simplemente con el agua, ¿no? Cuidemos el agua, tratemos el aire, nuestros alimentos. No me gusta desperdiciar alimentos. Y entonces eso es parte de lo que tenemos que hacer. Ahí están las soluciones nada más. Sí, te agradezco por esa visión, ¿no? Ojalá un día me pueda yo subir a verlo en vivo. Gracias. sí, yo creo que, como dices tú, si uno entrega, o sea, si alguien te entrega, hay que devolver, y esa relación es la que yo valoro mucho del pueblo originario. Y hay algo que vengo ahora pensando, investigando para una nueva película, y que habla del Pachacuti, que los pueblos andinos hablaban que los ciclos para ellos del tiempo eran de 500 años. Entonces ellos sabían cuando iban a llegar los españoles, iba a cambiar su manera de ver el mundo, iba a cambiar un nuevo ciclo, y ese ciclo se está terminando. Y yo tengo la esperanza de que estamos despertando este nuevo ciclo de realmente valorar lo que ellos han sobrevivido cientos y miles de años viviendo de una manera armónica con la tierra. Y es tan simple como dices tú, hacer cosas de cuidar, de estar consciente, de tomar acciones reales, y no solamente postear cosas en las redes sociales, que en el fondo nuestra generación vive mucho de eso y cree que va a cambiar las cosas con eso, sino reciclar, o cuidar el agua, o plantar, o hacer acciones en comunidad y cambiar. Yo todavía creo eso.
Pues muchísimas felicitaciones al director Roberto Ursúa Castillo. Muchas gracias a ustedes igual por su participación y por este conversatorio. Los invitamos el día de mañana a nuestra última función en esta sede. Recuerden que DocsMX está hasta el día domingo 23. Revisen las redes, por favor. Y muchísimas gracias, Roberto. Gracias. Y invitarlo a los que no pudieron venir o a sus amigos mañana a las 8, la van a ver en el Parque México. Ojalá que se llene. Sí, Y- ahí está. Sí, y lo último que me gusta hacerlo también para entregarle un pedacito de la cultura mapuche, que los mapuches nos aplauden, porque en el fondo es como cortar una energía. Ellos realizan el afafán para celebrar y para juntar mucho lenguaje, mucha energía, y quiero que la Aurora me ayude a hacerlo, para mostrarles cómo se hace y después lo hagamos todos juntos. 1, 2, 3. Ya. Ahora ustedes. Oh.